Esta presentación del libro Movimiento Obrero, Estado y Emancipación de los Trabajadores, Chile 1888-1927, con su autor, el destacado historiador nacional Sergio Grez, doctor en Historia de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, académico e investigador de la Universidad de Chile, y presenta el libro el sociólogo, arquitecto y magíster en urbanismo por la Universidad de Chile y además alcalde de Recoleta, Daniel Jauregui. Estamos listos para partir y agradecerle al profesor que nos permita esta apertura de lujo, ¿no? Porque el libro que estamos presentando y que me toca el honor de presentar tiene varias cosas que me sorprendieron mucho. ¿Cuál es la primera? Y ustedes comprenderán inmediatamente por qué me gustó tanto. Porque es un libro subversivo. Se lo han dicho varias veces. Bueno, es un libro muy subversivo, ¿no? Y es un libro subversivo porque desafía la versión oficial. Cuenta la subversión. La versión que es siempre, por los poderes fácticos, submarineada, sumergida en la tierra, y pone de protagonistas a los que nunca son protagonistas de nada en este país, a pesar de ser los más importantes de la nación, las y los más importantes de la nación. Es un libro que, para decirlo así como en resumen, cuenta la historia a través de 8 capítulos maravillosos. A través de 8, además, voy a desafiar todo el conocimiento habitual de esto. 8 artículos científicos. Esta es la Feria de las Ciencias Sociales. 8 artículos tremendamente rigurosos que analizan detalladamente la incorporación y el ascenso de la participación política de las capas populares en la historia de Chile. Toma precisamente una etapa en la cual se ve una transición muy potente en términos del rol que juegan los sectores populares, justo en el periodo entre las 2 últimas décadas del siglo XIX y las primeras 2 del siglo XX, influidos por todo lo que es las corrientes anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas y comunistas a escala global, que llegaron a América Latina y que comenzaron inmediatamente a cambiarle el rostro a la historia del país, del continente, ¿no? Empiezan a empoderarse en la medida que la base productiva del país va cambiando, en la medida que los actores dominantes, entre comillas, van mutando, no es que cambien, pero van transformándose, ¿no? De una clase más bien de carácter patronal, ligado a la hacienda, comienzan algunos de sus miembros, digamos, a transformarse en una clase, entre comillas, semi-industrial. Entonces, los pequeños artesanos, los campesinos, el pueblo que era, entre comillas, protagonista, con demandas bien, uno podría decir, bien simples, al principio, comienzan a ser también sustituidos por nuevos protagonistas, que uno podría decir el sujeto de la revolución, que son la incorporación de los proletarios, de aquellos que están obligados a vender ya a un sistema que empieza a industrializarse, ¿no? A vender su fuerza de trabajo y a tomar conciencia de la necesidad de la organización de la clase dominada en los sindicatos, en las mancomunales y en los distintos espacios donde se empieza a congregar. Son 8 artículos bastante notables. Yo subrayo una amarillo el texto, ahora tengo un poquito una afrenta a estos textos que uno mira como elementos para guardar. Pero, ¿qué tienen? Tenemos primero la incorporación de los sectores populares a la vida política. Tenemos después los cambios de la estrategia de lucha en los sectores populares, que son bien relevantes. Cambiar de la huelga económica a la huelga más política, ¿no? Atreverse incluso a disputar la posibilidad de que sea el pueblo, esto va a parecer que es contemporáneo, pero el que escriba una constitución.
Yo creo que el último capítulo del libro, que es el de la constituyente chica, usted lo escogió por el minuto que estábamos viviendo, ¿no? Era, bueno, después nos lo explicará, porque yo dije, este es un guiño al minuto constituyente que todavía no termina, ¿no? Pero también relata, en otro de los aspectos que el texto toma, el cómo fue cambiando la reacción de la clase dominante, ¿no? Y cómo fue mutando en su estrategia respecto de la relación que se plantea con la clase dominada. Cómo la clase dominante pasó de una estrategia de simple represión y aniquilamiento, ¿no? A una estrategia de cooptación, de supuesta negociación, de debilitamiento, ¿no? De dilución, de ir diluyendo al mundo popular y, entre comillas, empezar a construir una superestructura política que permite la sensación de estar jugando a la democracia. Pero es solo una sensación. ¿Y por qué? Porque efectivamente, algo que quizás no está en el libro, digamos, ¿no? La historia que viene después demuestra que siempre cuando la clase dominante no logra su objetivo, y siempre cuando la clase dominante nos deja jugar a la democracia, y como somos mayoría los explotados, ¿no? Esto nos permite de una u otra manera empezar a ganar posiciones mayoritarias en la sociedad y empezar a obtener triunfos en espacios pequeños de gobierno y algunos de poder en la estructura del Estado. Cuando esto se les empieza a salir de la mano, son capaces de volver a su origen, al genocidio y a las políticas de exterminio, de represión y de aniquilamiento de los sectores populares que son capaces de levantarse. Además de un poco relatarlo, porque no es que yo quiera hacer un resumen del libro, ¿no? Pero de cuáles son los temas más importantes. Quiero hablar un poco del autor. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad la forma de escribir que a mí me gusta mucho. No es el primer libro que leo del profesor, de Sergio. Y que me gusta mucho porque yo conozco dos tipos de escritores académicos. Los que... No soy quien yo para juzgarlo. Voy a hacer un comentario desde mi percepción como lector. Bienvenido. En la academia siempre hay dos tipos de académicos. Los que escriben y hablan en pose académica. Yo conozco hay algunos que están ahí mirando, que hablan en difícil y que escriben en difícil. De tal manera que quede absolutamente claro que el que escribe y el que habla es el que sabe y que los que leen no saben nada. Y generan con esa forma de escribir una barrera que impide la comunicación. No se ríe, Adrián, si no estoy hablando de usted. Usted cuando se ríe como que se siente acosado. No es nuestro director de educación. Hay otros tipos de académicos y de escritores que escriben en prosa académica, que es cuando uno es capaz de escribir en el lenguaje del que escucha y del que lee, y hablar en el lenguaje del que escucha. Y por lo tanto, escribir también de manera rigurosa, de manera científica, de manera documentada, de manera tremendamente detallada cuando es necesario, pero en un lenguaje simple que es capaz de ser entendido por todas y todos. Y estamos ante un escritor que escribe en prosa académica y que eso para mí tiene un valor fundamental. Es un texto que se lee rápido, que además se lee entretenido y que está lleno de detalles que a uno le hacen la vida un poco sabrosa porque va analizando esta etapa del 88 al 27, miren. Y uno dice, oye, pero estamos en la misma. 100 años después están pasando las mismas cosas. 100 años después y los mismos actores. 100 años después
y las mismas estrategias. 100 años después, las mismas campañas odiosas. 100 años después, y las mismas mentiras. Entonces, es un libro que a uno le permite entender no solo el momento histórico al que se refiere textualmente el libro, sino que también permite entender aquellos elementos transhistóricos que se repiten a lo largo de toda la historia de Chile y que van configurando, ¿no? Los modos de actuar, los patrones de comportamiento de la clase dominante y que de una u otra manera iluminan el camino de cómo debiera, entre comillas, comportarse la clase dominante. Quiero además plantear temas un poco adicionales. Está este texto en una etapa de la historia. ¿Por qué lo encuentro además formidable? Esto lo dije un poco, hoy día no es la inauguración de la feria, es mañana, pero como esta es la primera actividad pública, vamos a hacer algunos comentarios. Nosotros hicimos la Feria de las Ciencias Sociales porque el año pasado estábamos cumpliendo 50 años desde que las ciencias sociales fueran erradicadas por la fuerza de este país, por la dictadura, para desmentalizar, para elitizar el conocimiento, ¿no? Y para impedir el desarrollo del pensamiento crítico en nuestro país. Dentro de este proceso que partió con la dictadura, pero que no acaba con la dictadura, en tiempos de la concertación de partidos por la democracia, nos encontramos con una serie de reformas a la educación que le fueron quitando en contenidos al currículum de la educación, o al currículo, como se llama, ¿no? Los contenidos de pensamiento crítico. Se disminuyeron las horas de las ciencias sociales, se disminuyeron las horas de historia, se disminuyeron las horas de filosofía, se disminuyeron las horas de todo aquello que invita a comprender la realidad. Y se abrazó el modelo de la educación como negocio, que es la negación del ocio. Y se abrazaron proyectos en los cuales cayeron incluso educandos de izquierda, o supuestamente de izquierda, que se sentían en la vanguardia porque abrazaban la educación por proyecto o la educación del aprender haciendo, sin comprender en lo profundo que esa era una educación solo destinada a la negación del ocio, que es como se explica la palabra negocio, ¿no? Y que por lo tanto estaba destinada a preparar y a formar solo elementos de un engranaje productivo para mano de obra barata de una sociedad que no tiene el más mínimo interés en educar para la felicidad, para la comprensión de la vida y para efectivamente la transformación. Entonces imagínense en un contexto en donde esa es la educación, eso es lo que se enseña hoy día en la mayoría de las aulas del país, el valor que tiene un libro que hace precisamente lo contrario, que cuenta la historia, que además cuenta una historia tremendamente permeada por la discusión filosófica, ideológica y teórica de la época, que cuenta la historia además subversiva de la versión de los sectores populares que está sumergida en la historia de Chile, que nadie la cuenta, ¿no? Y que hoy día se expresa de manera brutal en nuestro país, porque hemos visto cómo el poder en los últimos meses hemos descubierto, no es que lo hayamos sabido ahora, lo hemos sabido siempre, se preocupa de cooptar el aparato del Estado y hacer lo que funcione como un instrumento de dominación de clase. Y empiezan a cooptar el sistema judicial, el sistema político, el aparato del Estado completo, y lo politizan de tal manera desde los poderes fácticos, de forma que uno pueda evitar a toda costa la transformación social. Este libro cuenta un periodo que fue tremendamente fértil en la potencialidad de los sectores populares y en su afán transformador. Y uno podría decir, mira, son
30 años, 40 años, el libro, 39 años, en donde la velocidad de las transformaciones fue completamente distinta a los 150 años de historia previa, ¿no? Y quizá a los 50 años de historia posterior. Porque cuando uno mira 40 años en este proceso, desde la primera huelga en el 88, desde la primera huelga en la historia de Chile, ¿no? Hasta la sucesión de huelgas y peleas, hasta las azonadas callejeras, después hasta ya la conformación de los partidos políticos, ¿no? Después hasta el desarrollo de la vocación de poder, para llegar a una nueva constitución, 40 años. Y si uno después mira cuánto nos demoramos del 25 al 73, al 70, 45 años. Y uno mira y cuánto nos demoramos del 73 al 20, 47 años. Hay una regularidad que marca, ¿no?, las etapas de las transformaciones sociales, desde las etapas de derrota hasta las etapas de incremento de la conciencia, hasta las etapas de preparación de la revolución y a la etapa de la revolución. Y hoy día es relevante conocer este texto porque ilumina el camino de una etapa de la revolución que está efectivamente inconclusa y que tenemos que volver a retomar. Muchas gracias, profesor, por invitarme a presentar su libro. Se lo agradezco y lo felicito porque es un libro que debe ser leído para poder comprender mejor los desafíos del futuro. Bueno, para mí es un honor estar en esta presentación del libro del profesor Sergio Grez. Bueno, el profesor Sergio Grez lo conozco hace mucho tiempo, yo creo que más de una década, y la verdad él ha sido fundamental para, bueno, una parte de la historiografía chilena de las últimas décadas, y también ha sido fundamental para pensar mi trabajo como historiadora. Entonces, la verdad, gracias por la invitación y un honor estar acá. A continuación, leeré mis comentarios porque mi idea era que no se me olvidara nada. Entonces preferí escribirlos. Bueno, el libro del profesor Sergio Grez, denominado Movimiento Obrero, Estado y Emancipación de los Trabajadores, Chile 1888-1927, contiene 8 capítulos y un epílogo. El libro está sólidamente construido mediante una gran cantidad de fuentes primarias, o sea, documentos de la época. Es notable el trabajo que realizó el profesor Sergio Grez en este sentido de una gran recopilación de fuentes primarias. Bueno, el profesor durante toda su trayectoria como historiador se ha caracterizado por escribir de una forma bastante clara, como ya señalaba el alcalde Daniel, y también su escritura es bastante inteligente. Y el libro que ahora estamos presentando es una prueba de todo ello, de una escritura bastante amena de leer y con interpretaciones bastante sólidas e inteligentes, como les comentaba. Bueno, en este sentido, destaco que el libro está muy bien escrito y puede ser comprendido no solo por el mundo de especialistas, sino que también por la ciudadanía. Este libro es un aporte tanto a la disciplina historiográfica como a nuestra memoria histórica nacional, social y política. Este trabajo del profesor Grez complejiza los estudios sobre el mundo del trabajo en Chile, pues profundiza las luces y sombras del mundo del trabajo desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Específicamente profundiza en diversas dimensiones de la transición del movimiento popular artesanal del siglo XIX hasta el movimiento obrero popular de las primeras décadas del siglo XX. En la historiografía social ha existido una cierta tendencia a sobrevalorar el movimiento obrero de comienzos del siglo XX, dejándose entrever a trabajadores heroicos y luchas gloriosas. Al mismo tiempo, en los estudios sobre este periodo histórico generalmente se ha tendido a destacar, bueno, lo que todos sabemos, la represión estatal de este tiempo. Entonces también se han distinguido las memorias del dolor del mundo del trabajo, bueno, memorias de dolor que se prolongaron de este tiempo histórico que estudia el profesor Sergio Grez, bueno, ya está en la actualidad. Bueno, el trabajo del profesor va más allá de los mitos
y profundiza en el movimiento obrero desde la dimensión humana. Creo que este es uno de los aspectos más valiosos de su trabajo. También otorga una interpretación diferente sobre la historia del movimiento obrero ante el Estado, complejizando ese vínculo. En el desarrollo de este estudio se distingue por estas dimensiones que estoy señalando el aporte historiográfico del profesor Gress sobre la historia social con la política incluida. Desde esta perspectiva reconstruye la historia del movimiento obrero desde la imbricación entre lo social y lo político, demostrando los vínculos entre organizaciones sociales y partidos populares. También de forma notable muestra que los cambios que experimentó el movimiento obrero en sus ideales y luchas impactó en las clases dominantes y en el Estado, que, de acuerdo a palabras del profesor Sergio Gress, el Estado adquirió nuevas estrategias de control social ante los cambios que estaba experimentando el movimiento obrero popular. Por otro lado, debo destacar que se distingue el esfuerzo también del profesor, sobre todo en el epílogo, por integrar la historia de algunas mujeres obreras destacadas. Tradicionalmente la historiografía chilena, cuando se escribe sobre el mundo del trabajo, se ha escrito sobre los hombres del mundo del trabajo. Entonces la integración y análisis de mujeres obreras, sobre todo en el epílogo, es otro de los aportes de este libro. Pensando en otras de las fortalezas, destacamos que se reconstruye y analiza la transición de los ideales y luchas del movimiento obrero. Específicamente, el profesor explica la transición del ethos por la regeneración del pueblo hasta la emancipación de los trabajadores, que fue un ideal que se prolongó hasta el golpe de Estado en Chile. Entonces, en este sentido, el libro del profesor Gress nos permite comprender los orígenes de este importante ideal del movimiento obrero. Bueno, este libro también permite comprender en este periodo de transición del siglo XIX al siglo XX los discursos y prácticas de los trabajadores en estos siglos, finales del siglo XIX, comienzos del XX, pero de una forma compleja, como comentaba al comienzo de esta presentación, en que se distingue la dimensión humana del mundo del trabajo. ¿Y esto qué significa? En los capítulos que traza el profesor, es que no solo ve las continuidades y los cambios en los ideales de estos etos de la regeneración del pueblo a la emancipación obrera, sino que también las divergencias internas de las distintas políticas entre comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas, y también los desacuerdos ante procesos políticos relevantes. Entonces, en este sentido, como comentaba, no es una historia heroica, mitificada del movimiento obrero, sino que una historia más real, más humana, y que, como bien señalaba el alcalde, esta historia precisamente permite comprender como estas continuidades y cambios y complejidades de los movimientos sociales populares de izquierda hasta la actualidad. O sea, como concuerdo con lo que decía el alcalde, de que este libro, claro, es sobre un momento, bueno, como cualquier libro de historia, un momento específico del movimiento obrero, pero que también nos invita a repensar este periodo en específico, pero también la cultura política chilena, la cultura política y social chilena, desde una forma compleja, o sea, desde sus debilidades, desde sus triunfos y fracasos. Bueno, y desde esta perspectiva, como de triunfos y fracasos también, otro de los aspectos bastante interesantes del libro es precisamente la historia que traza el profesor con respecto al movimiento obrero y el Estado. En Chile se ha tendido a interpretar el mundo del trabajo desde la resistencia y la confrontación estatal. De hecho, generalmente, por ejemplo, si pensamos en memoria histórica ciudadana también, cuando pensamos en el mundo del trabajo, es generalmente paros nacionales y protestas de la historia de Chile, ¿cierto? O sea, existe esa tendencia claramente como parte de la cultura sindical chilena, pero también, bueno, precisamente como un aporte que complejiza esta memoria nacional sobre el mundo del trabajo y los estudios sobre el mundo del trabajo. En este libro el profesor Gress complejiza esta tendencia de confrontación y señala que también desde las primeras décadas del siglo XX el mundo del trabajo tendió a buscar en el Estado un escudo protector. Y esto precisamente complejiza, como señalaba esta interpretación, porque este escudo protector de cierta forma también se da hasta la actualidad. O sea, las demandas de lo social porque el Estado proteja a las y los trabajadores.
Y bueno, entonces, reitero, este es uno de los aportes pioneros del profesor Grez en los estudios sobre el mundo del trabajo, pero que también nos permiten repensar estos temas hasta la actualidad. Bueno, este trabajo constituye una excelente radiografía para comprender las particularidades obreras de finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, pero como les señalaba también para repensar la cultura sindical y política en el transcurso del siglo XX, incluso hasta la actualidad. Destacamos que a nuestro juicio el libro del profesor Grez contiene las interpretaciones mejor logradas sobre el movimiento obrero. De hecho, al repensar la trayectoria posterior del mundo del trabajo, sobre todo el mundo del trabajo de los años 60 y hasta la Unidad Popular, estas interpretaciones que hace el profesor Grez adquieren sentido y vigencia, tanto en el siglo XX como actualmente, como comentaba. Al mismo tiempo, el libro arroja luces y sombras sobre la política chilena que permiten repensar nuestra historia de procesos constituyentes. Porque bueno, uno de los capítulos del libro precisamente trata sobre la Asamblea Constituyente de 1925, más conocida como la Asamblea Constituyente Chica. Bueno, es súper recomendable todos los capítulos del libro y sobre todo para repensar nuestra historia política de los procesos constituyentes, muy recomendable este capítulo sobre la constituyente. También el profesor, de acuerdo a su análisis, deja entrever algunas continuidades de la cultura política con respecto a estos temas. Entonces, en este sentido, claro, al leer el libro del profesor, es una historia que en verdad parece totalmente vigente. Es una historia que estaba como en proceso. Bueno, finalmente, considero, bueno, desde mi interpretación como historiadora y ciudadana, que el libro que hoy estamos presentando del profesor Grez es por lejos uno de los mejores libros sobre el movimiento obrero en el periodo histórico que trata, pero también resulta un notable aporte al pensar en el mundo del trabajo, en la historia del mundo del trabajo y en nuestra historia como ciudadanos, parte de la clase trabajadora. Bueno, agradezco la invitación a comentar su trabajo, que ha sido una inspiración en mi estudio. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora con ustedes, el autor del libro, el profesor Sergio Grez. Muchas gracias. Junto con saludarles, lo primero que tengo que hacer, como corresponde, es agradecer a la Feria Internacional del Libro y de las Ciencias Sociales de Recoleta el haberme invitado a presentar este libro. Agradecer también a los amables presentadores, el alcalde Daniel Jadwe y a mi colega Paola Orellana. Trataré de no hablar demasiado del libro, entre otras razones para que lo compren. No, porque no se trata de contar el libro, sino que de hacer algunos comentarios en torno al libro. Y cuando venía en camino, porque no preparé nada para decir, pensé que tal vez lo mejor sería hablar de la trastienda de este libro y de otros libros de mi historia. Por lo tanto, voy a retrotraerme en mi historia personal y académica para contarles algunas cosas que tal vez permiten mejor entender por qué escribí este libro, por qué he escrito otros libros u otros artículos y por qué mi mirada historiográfica es la que es y no otra mirada, porque puede haber tantas miradas como autores existen. Yo en el año 75 fui preso político de la dictadura. El año 76 me exilié. Cuando caí preso, yo no era estudiante de historia, sino que de trabajo social en la Universidad de Chile. Y mi carrera como futuro trabajador social se vio abruptamente interrumpida. En el año 76 llegué al exilio en Francia. Y junto con instalarme, tratar de aprender el idioma, sobrevivir económicamente,
me planteé la posibilidad de continuar o de hacer estudios universitarios, dado el hecho que la universidad en Francia era y sigue siendo, por suerte, pública, esto es, gratuita. Y me planteé distintas opciones, básicamente dos: o estudio sociología o estudio historia. Pero a mí desde niño siempre me había gustado mucho la historia, y realmente era lo que yo debería haber estudiado siempre. Así que opté por estudiar historia, pero sin ninguna perspectiva profesional. Era un muchacho, tendría, cuando llegué al exilio, 23 años aproximadamente. Y primero hice la licenciatura, luego una tesis de magíster, y finalmente se planteó la posibilidad de hacer una tesis doctoral. Había que escoger tema. Evidentemente mi tema tenía que estar relacionado con Chile, no porque alguien me lo impusiera, sino que porque era mi motivación. Y a mí, al igual que a miles y a miles de chilenos, me atormentaba lo que estaba ocurriendo en Chile, y me atormentaba saber, entender lo que había pasado. ¿Por qué había pasado lo que todos saben? ¿Por qué la izquierda y el movimiento popular habían sufrido esa tremenda derrota, que con el tiempo entendí que era una derrota estratégica? No en el sentido de que fuera una derrota definitiva, porque en la vida y en la historia no hay nada definitivo, pero sí de muy larga duración, y la prueba es que hasta el día de hoy, más de medio siglo, seguimos sufriendo las consecuencias de esa derrota. A medida que leía, creía entender que tenía que retrotraerme más atrás en la historia para entender lo que había ocurrido en Chile entre el 70 y el 73. Había que ir a las raíces. Pero ¿dónde estaban las raíces? ¿Cuál tenía que ser el punto de partida? Los años 60, con el alza de las luchas populares, con los vientos revolucionarios que llegaban hasta nuestro país o que se producían en nuestro propio país. Parecía que iba a ir más atrás, tal vez a la época del Frente Popular, tal vez a los primeros tiempos del movimiento obrero, el periodo que más o menos trata este libro. Y mientras más leía, más que iba quedando insatisfecho respecto de mis propias interrogantes y también respecto de las respuestas que algunos historiadores daban a algunos de los problemas que yo me estaba planteando. Y de esa manera, no sé si acertadamente o de manera equivocada, concluí, yo lo concluí solo, sin discutir con nadie, de que había que ir al comienzo. Pero ¿cuál era el comienzo? Ese es el punto. De manera tal vez un poco arbitraria, me dije, tiene que ser el comienzo del movimiento popular en Chile. ¿Cuándo comenzó el movimiento? Y ahí había un problema de tipo epistemológico, evidentemente. ¿Cuál fue la génesis? A mí me pareció que había que comenzar desde inicios de la era republicana, desde el periodo independentista, porque más atrás no se rastreaban elementos de algo que pudiéramos conceptualizar como movimiento popular. Y leí muchas obras de historiadores que me precedieron. Y si bien estos historiadores, estoy refiriéndome a maestros como Hernán Ramírez Necochea, Marcelo Segal, Julio César Llobet, Jorge Barría, Luis Vitale, entre otros, a veces me olvidan algunos nombres, aportaban muchos elementos a lo que yo quería saber, siempre quedaban grandes zonas oscuras, que la historia que ellos nos presentaban, si bien era sugerente, tenía muchos saltos, había muchas lagunas, muchos espacios por llenar, por aclarar. Era como un puzzle
que en algunas partes tuviera sectores de este gran cuadro muy nítidos, muy hermosos, pero había otros sobre los cuales no sabíamos nada o que eran muy borrosos. Es decir, le faltaban muchas piezas. Y de esa manera me aboqué a la tarea de realizar mi tesis doctoral sobre el movimiento popular en Chile desde la independencia hasta casi fines del siglo XIX, 1890, que fue la fecha de la primera huelga general de nuestra historia, huelga que se extendió por toda Tarapacá, toda Antofagasta y por la importante conurbación industrial de aquella época, que era el núcleo Valparaíso y Viña del Mar. Esa tarea me llevó 6 años. Y luego el retorno a Chile, en 1990, de manera saltada, porque tenía que dedicarme a ganarme la vida, en Francia también, empleé 4 años más para rehacer esa investigación. O sea, 10 años de investigación, una tesis doctoral, reformulada, enriquecida, ya durante mi nueva residencia en Chile, y que dieron origen a lo que yo considero en mi principal obra, de la regeneración del pueblo a la huelga general, génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile, 1810-1890. Fue realmente una empresa titánica. Es un libro que tiene 2 ediciones, las 2 están agotadas, 800 y tantas páginas, algo agotador, a tal punto que dije, no lo vuelvo a hacer. Y efectivamente nunca hice nada más equivalente a esa. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque luego de haber defendido esa tesis, yo regresé 18 días después de defender la tesis y ya estaba definitivamente hecha. Era lo último que me faltaba para volver. Y de convertir esa tesis en libro, cuando trabajaba en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, me planteé la necesidad de seguir explorando en esta línea historiográfica que, como bien se ha dicho acá, intenta unir lo más armoniosamente posible lo social con lo político, no provocando una escisión de lo social versus lo político, como se ve reflejado en ciertas interpretaciones, a mi juicio, erróneas de la historia de Chile, puesto que en nuestro caso la implicación siempre ha sido muy estrecha, implicación que puede ser de armonía o de contradicción, pero implicación al fin y al cabo. Entonces me planteé la necesidad de seguir en esta misma línea que abarcaba muchos aspectos, los que se han subrayado acá por mis presentadores, de la historia de los movimientos populares o del movimiento popular. Pero a partir de fines del siglo XIX, esta historia, la del movimiento popular, se hace tan densa, tan rica, tan diversificada, tan extensa, que me pareció que era imposible repetir lo que había hecho concentrándola en un libro o una tesis doctoral. Y por lo tanto había que hacer una serie de estudios monográficos o dividir esta historia en secciones distintas, en aspectos distintos. Y de esa manera surgieron, centrados en el tema de las representaciones políticas del movimiento popular, 3 libros que algunos de ustedes deben conocer, tal vez: los anarquistas y el movimiento obrero, la Alborada de la idea en Chile, que cubre el periodo 1893-1915, Historia del comunismo en Chile, la era de Racabarren, 1912-1924, y un tercer libro, El Partido Democrático de Chile, auge y ocaso de una organización política popular, 1887-1925. Y en paralelo, porque todos estos temas se entrecruzan, porque hay trasvasijas militantes, gente que está en un partido y pasa a otro, y los procesos sociales y las luchas sociales se entremezclan con las luchas políticas, y no puede ser de otro modo, siempre es así.
Entre medio produje una serie de textos, estos 8 textos, que tienen que ver con distintos aspectos, pero que no estaban concentrados en un solo libro, como si lo tuvieron ordenadamente, con un cierto orden cronológico temático, los libros sobre anarquistas, socialistas, comunistas y demás. De alguna manera, estos textos acompañan esos 3 libros. O sea, los estudios reunidos en este libro, a los cuales le agregué recientemente una introducción y una conclusión o epílogo para que todo esto se afiatara más, son 25 años de trabajo. 25 años de trabajo junto a esos otros 3 libros, más otros artículos dispersos que a lo mejor algún día reuniré, después de la aparición del libro de la regeneración del pueblo a la huelga general. Me parece que es necesario saber estas cosas para entender esto y entender también las cosas que decían Daniel y Paola. Porque ellos, y les agradezco que lo hayan dicho porque eso es lo que trato de hacer, ¿ya? Y veo que me ha resultado al parecer. Ambos dijeron lo mismo, no se conocían ni se habían puesto de acuerdo. Que trato de escribir claro, que trato de escribir de manera que una persona de mediana ilustración entienda, ¿ya? No un lenguaje rebuscado para intelectuales que solamente lo entiende el autor y algún grupito muy pequeño. Incluso a veces me ha tocado en presentaciones académicas intuir que hay gente que dice que entendió el libro pero que no lo entendió y que para no quedar mal lo citan y lo comentan, hacen como que lo entendieron, pero en realidad mi sospecha, o mis luces serán muy pocas, no alcanzan, es que solo lo entendió el autor y algunos ayudantes que estaban muy cercanos. Entonces, una de mis características, pero una característica, bueno, tal vez me sale naturalmente, pero también busco eso, es que la escritura sea clara. Yo creo que eso no va en desmedro de la calidad académica de un texto, no tiene por qué ir en desmedro del rigor. Y el otro aspecto, eso no lo han dicho mis comentaristas, porque no tienen por qué saberlo, pero podría deducirse, es que soy de aquellos que piensan que hay que hacer historia socialmente útil. La historia no puede ser un mero objeto de placer intelectual. Lo es, para quienes amamos la historia, sin lugar a dudas. Pero creo que hay que darle utilidad a lo que hacemos. Que lo que uno escribe, que lo que uno investiga primero y luego lo escribe, le sirva a alguien para algo. Que no sea una mera curiosidad intelectual, que sea un instrumento. ¿Un instrumento para quién? Bueno, eso depende de la posición existencial de quien escribe. ¿De qué lado de la barricada de la lucha social se sitúa? Obvio. Si en una sociedad de clases no se puede ser neutro. Por lo menos yo lo veo así. Por lo tanto, siempre he pretendido, he tenido la pretensión, como una utopía normativa, de que lo que yo escribo le sirva a los sectores populares y al movimiento popular. Tal vez, aunque no lean un libro entero, que puede ser muy voluminoso, algunos productos que salgan de ese libro, como pueden ser artículos, como pueden ser presentaciones que uno haga en distintos formatos, ¿no es cierto? Presenciales, en esa época no existían las vías remotas, telemáticas, en debates, en asambleas, tengan una utilidad. ¿Una utilidad para qué? Para aquellos con los cuales uno se identifica. El libro de la regeneración del pueblo, si mal no recuerdo, está dedicado a los trabajadores chilenos principales
protagonistas de esta historia. Creo que esa es la dedicatoria textual. Y la primera dedicatoria, porque la otra está en función de mis afectos personales, de este libro, es a la clase trabajadora, fuerza motriz. Idea un tanto olvidada, ¿ya? Que pocos quieren recordar, incluyendo en mi gremio, ¿ya? Porque hoy día no son temas de moda, muchos son los temas de moda. Entonces, una historia comprensible por la mayoría de las personas y una historia socialmente útil. Socialmente útil no quiere decir que tenga que ser una historia panfletera o una historia partidaria en el más sentido de la palabra. Yo creo que soy un convencido que si uno, como en mi caso, se identifica de toda la vida con los intereses y el punto de vista de las grandes mayorías de los sectores populares, le haría un flaco favor a esos sectores sociales con los cuales uno se identifica y a los cuales uno quiere servir, si uno escribiera una historia, como decía Paola, una historia mitificada, puramente gloriosa, sin mostrar los distintos matices que tiene la historia, las grandezas y las miserias, las contradicciones en los grupos humanos y hasta en el mismo individuo. O sea, la mejor historia que nosotros podemos hacer para apoyar a quienes queremos apoyar, con quienes nos identificamos, tiene necesariamente que ser una historia crítica. La mejor historia siempre es la historia crítica. Crítica no respecto solamente de quienes consideramos como los adversarios, los que están al otro lado de la barricada, en la vereda al frente, sino que crítica también respecto de nuestro propio campo, porque esa es la mejor manera de ayudar a nuestro propio campo. Por lo tanto, una buena historia, o un buen historiador o historiadora, es aquel o aquella que derriba mitos, no quien ayuda a construir los mitos. Porque en la medida que derribamos mitos, vamos a ser capaces de ver más claramente, y de ver más claramente no solamente, entre comillas, la maldad del enemigo, sino que también nuestras propias deficiencias, nuestras propias falencias. Esos son algunos de los aspectos de la trastienda, podríamos decir, de esta historia, que, como bien se señalaba acá por mis presentadores, aunque se refiere a hechos que terminaron aproximadamente hace un siglo, mantiene vigencia. ¿Y por qué mantiene vigencia? Porque los problemas, muchos, no son todos, pero muchos de los problemas que están planteados en la historia de aquella época siguen sin resolverse en lo más fundamental en nuestro tiempo presente. Entonces, de esta manera, que tiene que ser una manera adecuada, no maniquea, no mecánica ni forzada, logramos dar con esa relación dialéctica que caracteriza toda historia. Esto es la relación dialéctica entre pasado, presente y futuro. Porque la historia, una buena historia, no es ni puede ser el relato de un pasado muerto que no tiene nada que ver con nuestro presente. Porque aún tratándose de una historia muy pretérita, que puede tener no un pequeño siglo como en este caso, sino que milenios incluso, si esa historia está bien reconstituida, está animada de este espíritu, puede alumbrar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo presente respecto de problemáticas de este tiempo, aun cuando el relato se refiera a periodos muy pretéritos. Porque, como digo, la historia es esa relación entre el pasado
el presente y el futuro que proyectamos. Esas son, me parece, algunas de las ideas fundamentales que han inspirado siempre mi labor como historiador, no solamente en este libro, pero que me parecía que era importante dárselas a conocer porque así se entiende mejor lo que escribo y por qué lo escribo y cómo lo escribo, al margen de las influencias intelectuales que uno haya podido tener, las lecturas que uno hizo o las que no hizo, las capacidades que uno tiene o las incapacidades que también uno logra superar. Y respecto de los textos, con esto ya voy cerrando demasiado, como bien se ha dicho acá, son textos que abordan tanto dimensiones más estrictamente sociales. Por ejemplo, uno de los textos que a mi juicio creo que debe ser mi mejor artículo es Transición en las formas de lucha, motines peonales y huelgas obreras, que comprende el periodo 1891-1907, que es un texto muy largo. Está centrado en lo social, es decir, cómo los trabajadores van transformándose de peones con características propias del modo de producción precapitalista o semicolonial que imperó en Chile hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XIX, se van transformando en proletarios modernos, en clase obrera moderna, y con ello se va produciendo no solamente una transición de tipo laboral o de tipo sociológico, porque no son los mismos tipos sociales, aun cuando esta transformación a veces se puede dar durante la vida de un individuo, ¿ya? Pero además se van produciendo transformaciones culturales en la forma de pensar, de actuar, y con el correr del tiempo, tarde o temprano, también transformaciones de tipo ideológico. De manera tal que si durante la fase del movimiento popular de tipo más bien artesanal, caracterizado bajo el etos colectivo de la regeneración del pueblo, habían cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de representaciones políticas de este movimiento, con el correr del tiempo, en la medida que avanzan los procesos de desarrollo del capitalismo, de proletarización, de industrialización y de urbanización, estos sujetos sociales van cambiando, se van transformando en obreros modernos, en clase trabajadora proletaria, propiamente tal, pero igualmente van cambiando su forma de ver el mundo, de entenderlo, sus formas de lucha y también, inevitablemente, las ideologías que van a guiar políticamente el movimiento. Es decir, hay un paso de lo que he denominado como una fase hegemonizada por una suerte de liberalismo popular a las ideologías de redención social con todas sus variantes, anarquistas, socialistas, comunistas y matices que surgen a partir de estas corrientes. Y voy a responder una pregunta que me hizo Daniel. Si el capítulo de cierre, que es el de la así llamada Constituyente Chica, de 1925, que en realidad su nombre oficial era Asamblea Constituyente de Asalariados y Intelectuales, y que fue una iniciativa del Partido Comunista y de la Federación Obrera de Chile, a la cual se sumaron sectores del anarquismo, sectores del Partido Democrático, uno que otro radical, como la futura educadora Amanda Labarca, fue participante de esta asamblea y que fue conocida por el sobrenombre más corto de la Constituyente Chica. Y ese tema me empezó a interesar por ahí por el año 2009, como tema historiográfico. Como tema político yo ya lo tenía en la cabeza, porque todos sabíamos que la Constitución del 80 era legítima, que había que echarla abajo, que algún día habrá que echarla abajo, y sustituirla por una verdadera constituyente democrática. Ese objetivo está propuesto, pero no es imposible, sigue siendo, ojalá en mediano plazo, un objetivo realizable. Por ahí me empecé, creo que publiqué un primer artículo por ahí por el año 2009, pero después seguí trabajándolo y no recuerdo, eso está en Revista Izquierdas, la primera versión de lo que está aquí en el libro, debe haber sido por el 2015, sí, coincide más o menos con el proceso constituyente de Bachelet, poco antes también, una cosa así. Pero era una preocupación que tenía en mente y
aunque cronológicamente no era lo último del libro, porque hay un artículo sobre la relación compleja y muy estrecha entre mutualismo y sindicalismo y que cierra el año 27, a pesar, digo, de que no era lo último cronológicamente, después de la Asamblea Constituyente de Asalariados Intelectuales fue el año 25, la coloqué al final porque es como el cierre, es como el broche de oro, ya que en esta experiencia se concentra todo el acervo político del movimiento popular durante este gran periodo estudiado que, grosso modo, más o menos, coincide con en el plano político con la República Parlamentaria Chilena, 1891-1925, esto es un poquitito más extenso, y también en el plano económico, con una fase ya decisiva de la transición al capitalismo en Chile, que corresponde al llamado ciclo de la economía salitrera, que como bien sabemos se extiende desde más o menos 1880 hasta la gran crisis de 1931. En síntesis, aquí hay grandes procesos históricos, como bien decía Daniel, es un periodo en la historia de Chile de transformaciones muy profundas. Se termina la transición al capitalismo que se había iniciado por ahí por la década de 1860, se termina también una serie de transformaciones en la estructura social, ya la clase obrera, la burguesía industrial, esta nueva clase dominante está consolidada hacia fines del periodo estudiado, es decir, es un tiempo de la historia de nuestro país muy importante, todos lo son, ¿no es cierto?, pero muy decisivo en la formación de las matrices fundamentales de lo que sería nuestra historia, por lo menos hasta 1973. Muchas gracias por la atención. Un fuerte aplauso para el profesor Gress. Dado que el protagonista siempre en la Feria Internacional del Libro que hacemos en Recoleta son ustedes, tenemos espacio para palabras. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poco respecto a cómo se configura, o sea, desde la teoría del materialismo histórico y de dialéctica marxista, se supone que los factores materiales son los que condicionan a la matriz ideológica de, por ejemplo, las ramas de los trabajadores. Entonces, ¿cómo afectó el hecho de que desde un principio va a ser pasar del peonaje al artesanado y del artesanado al proletariado? ¿Cómo se vio eso de manera más concreta? A ver, una corrección. No necesariamente se produce el ciclo que tú señalas. De hecho, la mayoría de los peones no transitaron por el estadio, podríamos decir, artesanal, antes de llegar a ser proletarios. Pasaron directamente del peonaje al proletariado. Del mismo modo como hubo ramales del artesanado, y está muy poco estudiado en Chile, que transitaron de su condición artesanal a la condición proletaria, debido a la competencia de la gran industria que se empieza a desarrollar en Chile, que se empieza a desarrollar en Chile a partir de la década de 1860. Estos artesanos que a duras penas hacían frente a la competencia de las manufacturas importadas de Europa o de Estados Unidos, sucumben ante el surgimiento de fábricas modernas de tamaño mayor en nuestro país. Pero el grueso de la clase obrera va a estar conformada por lo que la historiografía social chilena, numerosos autores, han definido como el peonaje. Es decir, trabajadores no calificados, sin mayor especialización laboral, que vendían o arrendaban su fuerza de trabajo a patrones de tipo colonial. Cuando digo de tipo colonial no me estoy situando cronológicamente en la colonia antes de la independencia, sino que en la economía chilena, que siguió siendo una economía de tipo colonial hasta mediados
del siglo. Dicho de otro modo, una economía precapitalista, ¿ya? Que vendían su fuerza de trabajo a estos patrones coloniales, entre comillas, pero lo hacían en los términos característicos de esa economía, reitero, aún era precapitalista. Por ejemplo, en muchas faenas mineras, eso es ampliamente sabido, hasta comienzos del siglo XX, las remuneraciones, la mayoría de las veces, no eran en dinero constante y sonante de curso legal, sino que en ficha salario. Era un mecanismo de sobreexplotación de la mano de obra, puesto que esa ficha salario solo podía ser cambiada en la pulpería, así se le llamaba en el norte y en los campos, porque la ficha salario nació en las haciendas, no en el salitre ni en el carbón, en las haciendas, y de ahí emigró a la minería. Pulperías se llamaban en el norte grande y quincenas en la zona del carbón. Aquí hay un especialista en la historia del carbón, el profesor Carlos Sandoval, que me puede corregir si me equivoco, ¿verdad? Aquí hay un público exigente. Y este, como les decía, era un mecanismo de sobreexplotación de la mano de obra, puesto que estos trabajadores solo podían comprar mercancías para su subsistencia en la pulpería o en la quincena de la empresa. Vale por un kilo de azúcar, vale por un kilo de harina, vale por un kilo de pan, lo que fuera. Y esa ficha solo podía ser cambiada en la pulpería o en la quincena de esa empresa. Había una salitrera 500 metros más allá, esa ficha salario no servía. Por lo tanto, también, junto con extraer una, no sé cómo denominarlo, super plusvalía, porque además los precios de la pulpería eran superiores a los del comercio libre, esto constituyó una estrategia de fijación de la mano de obra por parte de los patrones. El trabajador no podía abandonar la empresa mientras no hubiera saldado su deuda con la pulpería. De tal manera que estaban más o menos atados, no tanto como los siervos de la gleba del antiguo régimen, pero bastante cercanos. Entonces, esta forma de relación laboral no es una forma de relación típicamente capitalista, es una forma precapitalista, porque la relación capitalista, la relación contractual capitalista entre empresarios y trabajadores se basa o se debe basar única y exclusivamente en un salario monetarizado. Acá no, acá existía este mecanismo de sobreexplotación que era la ficha salario. Pero además, en muchas actividades económicas de la minería, de los campos, subsistieron hasta muy avanzado el siglo XIX y tal vez hasta comienzos del siglo XX mecanismos de coerción física de los trabajadores. En el capitalismo, ¿qué nos obliga a ir a trabajar? ¿Alguien nos pone una bayoneta o una pistola en la espalda o al pecho para que vayamos a trabajar? No, es la necesidad económica. El que no trabaja, no come. Así de simple. Pues en el modo de producción precapitalista, en esta transición, cuando se está generando lo que Marx denominaba como la acumulación originaria del capital, subsisten las formas de coerción física. Las empresas tenían sus calabozos, le ponían cepo o grilletes a los trabajadores que se portaban mal, es decir, que no asumían las reglas impuestas por la empresa. En algunos lugares subsistió hasta muy avanzado el siglo XIX la pena de azotes. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que había una gran transformación en curso, que el capitalismo venía avanzando, que venía proletarizando a grandes masas de trabajadores, es decir, expropiándoles sus pequeños medios de producción para obligarlos a convertirse en asalariados, en proletarios, pero esa transición no había terminado. Si bien en algunos aspectos, como el tecnológico, por ejemplo, las salitreras, no sé si ustedes han visitado las oficinas salitreras, las ruinas de las salitreras, Santa Laura, Humberston. Es un poquito más difícil de llegar a La Coruña, es impresionante. Ahí está la maquinaria. Y la maquinaria era lo más avanzado que había en la época.
No sé si se habrán fijado en las placas metálicas, de dónde provenía esta maquinaria. London, Birmingham, Liverpool, Manchester. Es decir, no había tecnología para el salitre más avanzada que la que se usaba en Chile en aquella época. La división del trabajo, las funciones del trabajo, la organización del trabajo también se hacía de acuerdo con los métodos más avanzados de aquella época. Pero la relación capital-trabajo no subsistía en estos aspectos, porque, como bien nos enseñó Marx, nunca un modo de producción se manifiesta de manera químicamente pura. Siempre un modo de producción, en sus etapas iniciales, contiene elementos del modo de producción de donde proviene. En este caso, del modo de producción colonial. Y en etapas avanzadas, eso es interesante, para pensar el futuro, un modo de producción como el capitalista a nivel mundial hoy día contiene elementos del futuro del modo de producción. También entender el modo de producción comunista, porque el modo de producción socialista no existe ni puede existir. El socialismo es una transición al comunismo, pero bueno, eso es la lectura que yo hago de Marx y de los clásicos del marxismo, ¿cierto? Entonces, aquí hay una transición inacabada, pero que está avanzando velozmente. Esos peones se están convirtiendo en proletarios. El trabajo asalariado va a ir ganando cada vez más espacio. Y poco a poco van a ir quedando atrás estas rémoras del modo de producción colonial. Pero, por paradójico que esto parezca, esa transición no se va a terminar plenamente, sino en la medida en que el propio movimiento obrero luche contra estas rémoras del pasado. Porque una de las exigencias, y eso está muy claro en uno de los artículos de este libro, uno de los capítulos, donde hago la comparación entre las reivindicaciones de la huelga general de 1890 con la de 1907, una de las exigencias de los trabajadores del salitre era precisamente la abolición de la ficha salario y el pago en salarios monetarizados. Y resulta que ese punto del pliego de peticiones de los pampinos estaba en 1890 y seguía estando en 1907. Lo que quiere decir que esto no había cambiado fundamentalmente. Pero en cuestión de pocos años, después de la huelga grande de Tarapacá, que termina con este pequeño holocausto de la Escuela Santa María de Iquique, se va a terminar. Entonces, es un panorama realmente muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante. Quienes tenemos pasión por la historia, realmente nos entusiasmamos tratando de entender y de explicar cómo se dieron esos procesos. Sintetizo, no sé de quién es la frase, dicen que es de Gramsci, no me consta, no sé. Las transiciones se caracterizan como aquellos momentos en que lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Precisamente esa es la transición que estábamos viviendo en Chile en ese momento, o por lo menos en los primeros años de los cuales trata este libro. Un fuerte aplauso para el profesor Gress.